Bien, pues bienvenidos todos a esta nueva sesión de nuestra clase de mercado de valores y vamos a comenzar hoy por revisar cómo vamos en el Axie Game, ¿ok? Entonces, ahora les muestro la pantalla para ver cuántos son los que han estado participando. Y para los que todavía no participan, pues es importante que lo hagan. Ahora estamos mostrando la pantalla. Y solamente estamos 15 personas de las 27, 28 personas que somos en el grupo. Entonces, es importante que el resto de nuestros compañeros, pues también lo hagan, ¿no? Aquí ya vemos un cambio importante, ya no es un cambio importante en la primera posición. Y hubo un aventado, un arriesgado, o arriesgada, no lo sé, que prácticamente metió pues gran parte del efectivo en acciones y con lo cual pues ha generado en prácticamente 24 horas un cambio porcentual bastante interesante, ¿no? Entonces, ojalá que nos pueda compartir la próxima semana cuál fue su estrategia, cuáles son las acciones que decidió pues integrar en su portafolio y cuál fue el análisis que realizó para llegar a este porcentaje, ¿no? A este aumento en el pues en el budget total, ¿ok? Bien, para los que todavía no participan, especialmente a Pau Guadalupe, pues adelante ya puedes empezar a hacer tus transacciones, no te quedes con todo el dinero en la mano, empieza a moverlo para que puedas pues poner en práctica un poquito de lo que hemos estado revisando durante los últimos 2 meses. ¿Qué más? Y bueno, todavía nos faltan por lo menos 10 personas más. Entonces, a los que todavía no logran inscribirse acá en el grupo, por favor, háganlo de manera inmediata para que podamos evaluarlos correctamente. Si no, recuerden que vamos a perder no solamente los puntos de los quizzes, sino también pues los puntos de la exposición, porque no vamos a saber cómo nos fue, ¿no? Entonces, ahora sí que tenemos mucha calificación en juego y pues los invito pues a que terminen esta actividad, ¿ok? Bien, acerca de lo que sucedió perdón, la clase de ayer, estábamos platicando ya sobre el análisis técnico y dentro del análisis técnico nosotros veíamos pues que el análisis técnico muy diferente al análisis, se me fue. Bueno, mm, Fundamental. eso, fundamental, perdóname. Me distraje un momento. El análisis fundamental, ¿no? Entonces, el análisis fundamental era muy teórico o es muy teórico y nos va a llevar muchísimo tiempo realizarlo a profundidad, ¿no? Es muchísimo tiempo el analizar la situación política y social de un país y además la situación de la industria y además la situación financiera de la empresa. Bueno, la situación de financiera de la empresa de alguna manera es mucho más sencilla, ¿no? Porque ya son razones financieras, ya son estados de resultados y ya es mucho más práctico. Aquí lo pesado, pues, es el análisis económico y político y de la industria, ¿no? Y del país, pues, en el que está la empresa. A diferencia, pues, del técnico, el técnico se basa mucho más en las gráficas, es mucho más visual y nos puede ayudar a tomar una decisión en el corto plazo contra el análisis fundamental, que es prácticamente para un largo plazo, ¿no? Entonces, claro que la combinación de ambos, pues nos van a hacer una herramienta bastante ideal, ¿no? Dentro entonces del análisis técnico, nosotros tenemos que los principales conceptos, pues es la tendencia, ¿no? Que es hacia dónde se está moviendo o hacia dónde pinta que vaya a seguir moviéndose el precio de una acción, ya sea una tendencia alcista, una tendencia bajista o una tendencia lateral en caso de que no tenga mucho movimiento. Platicábamos también acerca de los soportes y las resistencias, en el cual el soporte es el precio mínimo que se ha registrado y a partir de ese momento rebota entonces hacia arriba, ¿no? Ahí se le vamos a llamar soporte. Y entonces cuando empieza a subir otra vez el precio de una acción y de pronto ya llega a su máximo y después empieza a bajar un poco, ahí tenemos entonces una resistencia, ¿no? Decíamos ayer que cuando se rompe un soporte o una resistencia, lo ideal es esperar un 3% de cambio para poder determinar si efectivamente la tendencia se ha roto, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y acerca de romper tendencias, hay dentro del análisis técnico
un tipo de análisis que se llama análisis técnico chartista, en el cual nosotros vamos a ver dibujadas ciertas figuras en el gráfico, pues, en el gráfico histórico del precio de una acción, ¿no? Y el primer gráfico que nosotros revisamos el día de ayer es un gráfico de rompimiento de tendencias. Y dentro de los gráficos de rompimiento de tendencia o de cambios de tendencia, pues vamos a tener los más usuales, que son estos 6. El doble techo, el doble suelo, el hombro, cabeza, hombro, el hombro, cabeza, hombro invertido, la vuelta de un día y la taza con asa, ¿no? Y algunos de estos gráficos, pues no son tan confiables como otros. Sin embargo, el primero que vimos, que es la formación de doble techo, sí nos puede dar gran seguridad en que el cambio de tendencia se va a dar, ¿no? Esta formación de doble techo tiene normalmente, no normalmente, tiene la formación de una M, ¿no? Y nosotros decíamos que tenía una tendencia alcista el precio y después llega a una resistencia y empieza a bajar. Llega después a una línea de soporte, a un precio mínimo, y después vuelve a rebotar hacia arriba y se vuelve a formar otro techo que es prácticamente o muy similar a la resistencia primera, ¿no? Y a partir de ahí vuelve a bajar y después ya rompe la línea de soporte que vamos a llamarla como línea de cuello, ¿no? Ese soporte lo rompe y sigue bajando, supera el 3% y entonces podemos decir que efectivamente tenemos esta formación de doble techo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber que sí es un rompimiento de tendencia? En este caso tenía una tendencia alcista y está rompiendo la tendencia para irse ahora hacia abajo, ¿no? Para tener una tendencia bajista. Entonces, la formación de doble techo, en resumen, pues la forma una M, ¿no? Es una formación bastante común o es de las más comunes que vamos a ver en el rompimiento de tendencia. ¿Ok? Bien, la siguiente figura que vamos a observar es la formación del doble suelo, que es muy similar al doble techo, solamente que invertido. En esta ocasión, la tendencia que predomina o que había predominado era una tendencia bajista. El precio de la acción está cayendo de alguna manera y en este punto nosotros vamos a ver cómo el precio o la tendencia bajista se va a romper y ahora sí el precio va a empezar a subir. Dice que se caracteriza por la existencia de dos mínimos de valor similar, cuya presencia implica, en la mayoría de los casos, una fase correctiva. ¿Qué es esto? Es cuando sube un poquito y luego vuelve a bajar, en la cual el mercado va a cambiar de tendencia. La figura de doble suelo está formada por dos mínimos a un mismo nivel que determina una línea de soporte y un punto medio que lo separa, la cual se va a conocer nuevamente como cuello de la formación. ¿Okay? La figura de doble suelo aparece cuando el mercado está con tendencia bajista y una vez que finaliza implica una fase correctiva al alza, es decir, que produce un cambio de tendencia. Y entonces nosotros vamos a ver cómo nuestra tendencia iba hacia abajo, ¿sí? Teníamos una tendencia bajista, llega a un punto en el que rebota el precio y entonces le vamos a llamar el soporte 1, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que este era un soporte, empieza a subir, pero realmente no sabemos si esto va a seguir subiendo, ¿no? Entonces, aquí todavía nos entra duda. Llega a un punto donde rebota y aquí entonces eh, tenemos el punto donde va a rebotar hacia abajo, vuelve otra vez, llega al soporte, llega muy similar al soporte primero y luego vuelve a subir, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros podemos decir que quizá sí se vaya a romper la tendencia. Una vez que tenemos o que rompe la línea, ¿sí? Y sigue subiendo, entonces ya podemos decir que efectivamente se ha roto la tendencia bajista y va a seguir ahora con una tendencia hacia la alza, ¿ok? En nuestro gráfico que veíamos ayer de ejemplo de Bimbo, a ver, por acá lo tengo, nosotros podemos encontrar una formación como tal de esa, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, aquí por ahí de los 25 de enero, más o menos, en este punto, ¿sí? Por aquí, nosotros podemos observar que traía una tendencia bastante fuerte hacia la baja, ¿no? Aquí tiene una línea de soporte,
¿sí? Donde rebota el precio de la acción. Después llega a este punto donde se forma una resistencia, ¿sí? Hasta aquí llega y vuelve a bajar, ¿sí? Baja y si se fijan, nuevamente, no sé si toca exactamente el mismo punto, pero toca un punto muy similar al de la primera resistencia y sube. La tendencia en este momento, entonces ya, al cruzar la línea de soporte, de resistencia, perdón, al cruzar la línea de resistencia, entonces rompe la tendencia y se vuelve ahora ya una tendencia alcista, ¿no? Aquí está muy clara ahora sí la figura de un doble suelo, ¿verdad? Bien, vamos a regresarnos a nuestra presentación. Bien. Ok, ¿dudas acerca de la formación de doble suelo? ¿Este está fácil? Sí. Este se puede identificar más fácil, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos o cuando nosotros estamos viendo o analizando el histórico de precios de una acción y nosotros estamos identificando que se está formando este gráfico, en este punto, en el punto número 2, ¿sí? Debemos ser más cuidadosos y observarla con más detenimiento. ¿A qué me refiero? A darle seguimiento todos los días o a darle seguimiento a cada instante para que en cuanto cruce nuestra resistencia, ¿sí? En cuanto cruce nuestra resistencia y supere el 3%, entonces sería momento de comprar, porque estás comprando barato y tú esperas que la acción se empiece a apreciar, empiece a ganar valor o a agarrar más terreno, ¿no? Entonces, en este punto, tú ves una acción a la baja, hace nuestro doble suelo, y en cuanto identificas que efectivamente es un doble suelo, haces la compra aproximadamente en este punto para que puedas tener o alcances esta ola alcista, ¿no? Esta tendencia alcista. ¿Okay? Bien. La siguiente figura que vamos a ver se llama hombro, cabeza, hombro y también es una de las más frecuentes que vamos a observar y no solo eso, sino que además es de las más confiables también. El doble suelo y el doble techo son muy confiables y el hombro, cabeza, hombro también es de los más confiables. ¿Sí? Dentro de una tendencia alcista, es una de las figuras más importantes del análisis chartista debido a la frecuencia con la que se produce y el alto grado de confianza. ¿Qué es esto? Pues que usualmente vamos a ver esta formación. Y no solo eso, sino que además podemos confiar en que cuando vemos esta formación, muy seguramente la tendencia sí se va a romper, o va a cambiar la tendencia. Está caracterizada por la presencia de un pico alto, el cual es seguido por un pico de mayor tamaño, el cual a su vez es seguido por otro pico cuya altura es menor, ¿no? Y es lo que vamos a formar como un hombro, cabeza, hombro, que sería esta tendencia de un pico alto, sería un hombro, y luego va a bajar, se va a formar otro pico alto, que sería la cabeza, y luego va a volver a hacer otro pico, ya no de igual tamaño al segundo, pero de un tamaño muy similar al primero, ¿ok? Entonces, ahí tenemos hombro, cabeza, hombro, ¿ok? Esa es la formación de hombro, cabeza, hombro. La figura hombro, cabeza, hombro aparece cuando el mercado está con tendencia alcista, ¿sí? Si se fijan, aquí al principio nos marcaba una tendencia a la alza, y vamos hacia la alza, ¿ok? Y con probabilidad, un posible agotamiento del impulso de compra del mercado. ¿Qué es esto? Pues que va a cambiar de tendencia hacia la baja, ¿no? Aquí indicaba todo que íbamos hacia la alza, ok, bien. Después llega una línea de resistencia, baja, forma una línea de soporte, vuelve a subir, rebota el precio, vuelve a formar otra línea de resistencia, vuelve a bajar y cae nuevamente a casi la misma línea de soporte, al mismo nivel del soporte, y después vuelve a subir. Digamos que se resiste a caer, ¿no? Se resiste a cambiar la tendencia un par de veces, pero la tercera vez que forma el pico o en el hombro ya no lo logra, no logra sostenerse y rompe el segundo soporte. Una vez que rompe el segundo soporte,
es muy posible que vuelva a intentar subir, pero ya no vuelve a subir hasta a la, a la tercera resistencia, ¿no? Ya se queda casi al soporte número 2, quizá lo rebasa un poquito, pero ya no logra rebasarlo y tiende a bajar, ¿no? Aquí, algo importante, como les mencionaba, son los volúmenes de transacción. Si se fijan, en esta primera, en la tendencia alcista, todavía teníamos un volumen alto de compras, un volumen alto de operaciones. En el segundo punto, en la cabeza, baja el volumen de operaciones, pero aún se resiste a caer del todo el precio de la acción. Y en el tercer pico, ya sus volúmenes ya son mucho más bajos incluso que el segundo y mucho más bajo que el primero. Obviamente, en su cuarto intento de volver a subir, ya el volumen o el mercado o los accionistas ya no están tan interesados y el volumen se vuelve prácticamente nulo o muy bajo, ¿no? ¿Qué significa? Que ya no va a resistir la tendencia, más bien, pues sí, ya no va a resistir la tendencia y se va a continuar hacia la baja. Entonces, esta es una figura bastante confiable en la que si nosotros la logramos identificar a tiempo, pues podemos retirarnos antes de que se nos desplome el precio de la acción. Tal vez en este punto es conveniente la venta, ¿no? Venta. Si tú tienes una acción y se está comportando de esta manera, en el que agarraste una buena ola de subida y se resistió a caer del todo, bueno, en este punto, antes de que empieces a perder mucho más, sería muy bueno una venta, ¿no? Para que esta caída del precio no te perjudique. O si tú no tienes la acción todavía y estás muy al pendiente de que está pasando esto, pues entonces al ver esta figura, esperas a que caiga y caiga y caiga y caiga y caiga para poder tener una buena posición de compra, ¿no? Y una vez que ya esté abajo y que empecemos a ver un cambio de tendencia, un rebote ahora hacia arriba, pues podamos comprar en este punto, ¿verdad? Bien, eh, va a suceder un poco similar la figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Esta tendencia, a diferencia del hombro, cabeza, hombro normal, pues va a traer una tendencia hacia la baja. Va a estar cayendo el precio de la acción, va a seguir cayendo, cae hasta la primer soporte, el primer soporte, se intenta como empezar a subir, ¿sí? No lo va a lograr del todo, va a seguir bajando, va a formar ahora la cabeza, intentando subir, no lo va a lograr, va a generar ahora una resistencia nueva, vuelve a caer, pero ya no cae tanto como en el primer soporte, cae un poco antes y de ahí vuelve a subir. Ahí volvemos a ver entonces la tendencia hombro, cabeza, hombro, pero ahora invertida. Y ahora sí, a partir de este momento, seguramente nuestra tendencia ahora va a ser alcista. En este punto entonces, a la hora que se da el segundo soporte y rompe la segunda resistencia, entonces aquí sería muy buen momento de una compra, porque tú ya identificaste que la tendencia bajista se va a romper y que ahora va a empezar la ola de subida. ¿Ok? ¿Cómo ven este gráfico? ¿Está difícil? ¿Está fácil? Más o menos. Fácil, profe. Fácil. A ver, vamos a ver si tenemos en nuestro gráfico de Bimbo, si tenemos la figura de hombro, cabeza, hombro. Vamos a ver si podemos identificarla. Vamos a mover los controles. Muy bien, vamos a ver si tenemos un hombro, cabeza, hombro. No se logra identificar un hombro, cabeza, hombro. No, en realidad no se nota. Tendríamos, por lo más posible que pudiéramos llegar a identificarlo, digo, que pudiera llegar a ser, sería un poco esta formación, pero como vemos, este pico no logra ser suficientemente cabeza, ni este logra ser un segundo hombro muy claro, ¿no? Entonces, no se logra identificar como hombro, cabeza, hombro. ¿Qué otro punto? No.
Incluso el hombro, cabeza, hombro es bastante evidente, ¿no? Es muy evidente cuando se empieza a formar, cuando vamos en el segundo hombro, acá, de este lado, es ya muy evidente que lo vayamos a identificar, ¿no? A ver, y un hombro, cabeza, hombro invertido, tampoco se logra identificar del todo. Aquí quiso empezar a formarse un hombro, cabeza, hombro invertido, con un primer hombro, pero hombro, y después quizás se quiso formar una cabeza, pero este segundo hombro ya no se dio, ¿verdad? Y la tendencia cuando siguió rompiendo, pues ya no se siguió y la tendencia siguió a la baja, ¿no? Bien, no vimos un hombro, cabeza, hombro claro en este gráfico. Bien. Continuamos entonces con estos charts. Bien. Entonces, hasta ahora hemos visto los cuatro, perdón, ya tenemos un doble suelo, un doble techo, un hombro, cabeza, hombro, un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿no? Que son, pues prácticamente dos, los cuales son hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Si rompe una tendencia alcista y si rompe una tendencia bajista, ¿no? Esos son los cuatro más que te vas a encontrar con mucha más facilidad y que son mucho más sencillos de identificar en tus charts, pues sí, en tus charts de precios de las acciones. Viene otro, que este es muy a corto plazo, y ese se llama día de vuelta, ¿no? O reversal day. Son por lo general bastante comunes en los mercados de alta volatilidad. ¿Qué es esto? Pues que se mueven muy rápido, que rápido sube y que rápido baja, ¿no? Alta volatilidad tiene, por ejemplo, el dólar, que en este minuto está en 20.50 y en 5 minutos se dispara a 21 y en los próximos 5 minutos vuelve a bajar a 20.30, ¿no? Entonces, eso es una alta volatilidad, que el precio de la acción sube y baja con mucha rapidez, ¿no? Y la bursatilidad acuérdense que se puede comprar y vender fácilmente. Entonces, una alta volatilidad es que el precio de la acción varía mucho en una sola jornada, ¿no? En un periodo de tiempo muy corto. Es muy volátil cuando sube el precio mucho y cuando baja mucho el precio en un corto tiempo, ¿no? Entonces, esa figura, el de día de vuelta, reversal day, son o los vamos a ver en mercados de alta volatilidad. Su formación de cambio de tendencia se produce al final de un movimiento a la alza o a la baja del mercado. Dada su simplicidad, normalmente no cuenta con gran fiabilidad, ¿sí? Entonces no podemos darle mucha confianza a esta figura, ¿no? Claro, esta figura, como su nombre lo indica, solamente está analizando el precio de un solo día. Entonces, por eso no puede ser tan confiable, porque el día de mañana puede suceder una historia muy diferente y entonces te puede perjudicar, ¿no? Entonces, este no se recomienda del todo porque su confiabilidad no es tan fuerte, sobre todo pues para las acciones. Para un mercado muy volátil, como lo es el dólar, pues sí pudiéramos a lo mejor utilizarlo cuando nos vamos a retirar en el mismo día. Pero en el caso de las acciones, en el que nuestra interacción o nuestro plazo de permanencia suele ser pues mayor a un año, pues no nos conviene mucho este análisis o este chart, esta figura de día de vuelta, ¿no? Eh, bueno, dice aquí que toma en cuenta solo una sesión, que quiere decir que solamente toma en cuenta un día de históricos. Entonces, por ello no es muy confiable para el tema de las acciones. En una tendencia a la alza, se produce la vuelta en un día cuando la cotización abre a la alza y los precios en ese día alcanzan un nivel máximo bastante elevado en comparación con el día anterior, que es la primera parte de la gráfica, ¿no? Entonces, digamos que el precio empieza ya arriba, o sea, empieza ya aquí elevado el precio, ¿sí? Y sigue el día elevado, ¿sí? Y alcanza un nuevo pico, ¿no? Aquí no tenemos, bueno,
Eso lo podríamos ver como de un día o de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, ¿sí? Eso pudiera ser en horas o en días, vamos a tomarlo como si fuera en días. Ese es nuestro día anterior, ese es nuestro día presente, ¿sí? Y entonces el día anterior, si se fijan, ya, o sea, el día anterior, que sería este, ya empezó alto en comparado con uno previo, ¿no? Y el día 1 o el día que estamos, este ya también tocó un nuevo máximo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podríamos decir, pues, que la tendencia va a seguir hacia la alza, ¿no? Que no va a tener un rompimiento a lo mejor. Por el contrario, una tendencia bajista se produce la figura cuando los precios abren a la baja y alcanzan un mínimo intradía muy bajo. Entonces, aquí si te fijas, ya la tendencia de los 7 días previos ya vienen a la baja. Este día ya se vio una baja bastante fuerte y el día 1, el día que tú estás analizando, vamos a suponer que es el día de hoy, ya abre con un precio muy bajo y pues va a terminar también en un precio bajo. Entonces vamos a decir que es una tendencia bajista. Como el periodo de tiempo es muy corto, realmente no conviene fijarse en esta figura. O sea, no nos va a traer ningún beneficio. Al contrario, solamente nos puede llegar a confundir y tomar una decisión muy apresurada con muy pocos datos de análisis, ¿no? Entonces, no se recomienda esta en lo absoluto para el análisis, ¿no? Pero es bueno saber que existe. ¿Okay? Y finalmente, la sexta de rompimiento de tendencia es el patrón tasa con asa, ¿no? Esta formación es un poco complicada de identificar porque digamos, el histórico que tenemos que analizar debe ser muy largo para poder nosotros identificar completamente la tasa y el asa completa. En esta versión, esta versión o este gráfico se forma con dos partes, la tasa y el asa. En la versión alcista, que es como lo tenemos en la figura de la derecha, la tasa se forma después de un movimiento alcista y parece un cuenco o un fondo redondeado, ¿sí? No vamos a confundir la tasa con una formación en V. La tasa es un cuenquito y es redondeado y una formación en V va a ser muy pronunciada, ¿sí? Entonces, no vayamos a confundir con una formación en B, ¿ok? Tiene que darnos una formación en U, ¿ok? Trae una tendencia al principio alcista, aquí si se fijan, venía de una tendencia alcista, hacia acá, y luego empieza en este punto, empieza a caer un poco, tal vez vuelve a subir, pero no pasa de nuestra resistencia, ¿ok? De nuestra primera resistencia aquí, nosotros logramos poner la resistencia 1. Entonces puede volver a subir, pero no va a lograr reventar esta resistencia y va entonces a seguir bajando. Puede volver a subir un poquito, obviamente ya no llega a la resistencia y vuelve a bajar y así se va a comportar, ¿no? Tal vez puede volver a subir hasta que vuelve a tocar nuestra resistencia 1, ¿ok? Entonces ahí es cuando ya se forma el cuenquito, ¿no? Si te fijas, empezó haciendo como este movimiento, no fue una V del todo, no fue una caída estrepitosa, sino que tuvo pequeños intentos de volver a subir, ¿no? Tuvo intentos de volver a subir, llega a un soporte aquí abajo y cuando llega a este soporte empieza otra vez ahora sí su ascenso, ¿no? Aquí nosotros en un momento dado, si nosotros le hiciéramos zoom a esto y analizáramos a lo mejor solamente esta parte pequeña, si nosotros le hiciéramos zoom y analizáramos a lo mejor solamente este, este pedazo de tiempo, nosotros a lo mejor aquí podemos identificar un hombro, cabeza, hombro eh, invertido, ¿no? Aquí pudiéramos, ay, me faltó o un doble suelo, más bien un doble suelo pudiéramos identificarlo aquí como medio se ve, pudiéramos identificar un doble suelo en el que la tendencia se puede empezar a romper y aquí sería un buen momento en este punto, ¿sí? Aquí sería un buen momento a lo mejor de una compra, ¿verdad?
¿Por qué sería un buen momento de compra? Alguien que nos ayude a explicar por qué aquí sería un buen momento de compra. Porque estaría el precio más bajo y lo que sigue es que va a empezar a aumentar, ¿no? Perfecto, estamos en el precio más bajo y a lo mejor pudimos haberlo hecho aquí, pero era muy arriesgado hacerlo aquí. ¿Por qué sería muy arriesgado hacerlo aquí en el punto más bajo que vemos? Porque puede que no vuelva a subir tanto. Exactamente, puede que no vuelva a subir tanto y nuestra gráfica, perdón, pues sí, nuestro gráfico estaría muy incompleto, sería como un piso, ¿sí? Y todavía no se termina de formar el siguiente piso, todavía no logras identificar que es un piso aquí hasta que no vuelve a subir y aquí a lo mejor ya rompiendo esta resistencia y entonces ya dices, efectivamente se ha roto una tendencia y ahora la tendencia va a ser alcista, ¿no? Entonces, a partir de que rompe nuestra resistencia, perdón, nuestro soporte, ¿sí? A partir de entonces ya podemos identificar que la tendencia va a poder empezar a subir, ¿no? Y aquí sería un buen momento para la compra, ¿no? Bien, continuando pues con el patrón tasa y asa, va a empezar a subir, obviamente, va a empezar a subir hasta que llegue a este punto, lo va a romper nuestra resistencia, nuestra resistencia 1 la va a llegar a romper y ahora va a empezar a descender. Sin embargo, no va a descender tanto, ¿sí? Va a llegar a este patrón y aquí hay que tener mucho cuidado porque podemos llegar a pensar que este patrón pudiera romperse y seguir hacia la baja, ¿no? Entonces, es importante identificar también, si nosotros le hiciéramos zoom aquí, ¿sí? En este pedacito, si nosotros le hiciéramos zoom, identificar que solamente llegó a un pico y no ha hecho ningún otro patrón, ¿sí? No ha hecho un doble piso, ¿ok? Entonces, nos aguantamos y efectivamente vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir. Y aquí en este punto cruza nuestra primera resistencia y efectivamente se vuelve a ir a la alza, ¿ok? Entonces, este es un poquito más difícil de identificar, porque no solamente tienes que tomar mucho tiempo para análisis, o sea, me refiero a mucho histórico, muchos valores históricos, sino que además pudieras llegar a confundirte en varios puntos. Me refiero en este punto y en este otro punto. ¿Ok? Entonces, este es uno de los gráficos más complicados no solamente de que se den, sino que es complicado de identificarlo. Como todo patrón gráfico de precios, la tasa con asa puede encontrarse en cualquier marco de tiempo, pero usualmente es más fiable en los gráficos de más largo plazo. O sea, claro, pues tienes que tener mucho tiempo, muchos años de históricos para poderlo ver claramente, ¿no? Si no, te puedes confundir en muchos puntos. Si lo vemos, si le hiciéramos zoom a esta imagen, incluso aquí pudiéramos también tener algún otro patrón, ¿no? Un rompimiento de patrón. Sin embargo, ya cuando lo vemos en el muy largo plazo, en mucho histórico, pues ya podemos decir, ay, claro, estoy viendo una tasa con un asa, ¿no? Si logramos identificarlo, una vez que se ha identificado la formación de precios, que sea un firme candidato de patrón tasa con asa, pues tenemos que esperar hasta que se forme la asa. Cuando ya estamos viendo, digamos que nosotros analizamos hasta aquí y vimos que efectivamente como que se quiere formar una tasa, aquí no es momento de hacer ningún movimiento porque es mejor esperarnos hasta ver formada el asa, ¿no? Y ahí, ahora sí podremos decir que vamos para arriba con todo. ¿Ok? ¿Dudas acerca del patrón tasa con asa? Este es de los más complicaditos, pero de los más complicados para observar porque lleva mucha información histórica. ¿Dudas sobre los gráficos de rompimiento de tendencia? ¿No dudas? Muy bien. Excelente. Después vamos a tener las de continuación de tendencia, ¿sí? Si se acuerdan, nosotros vamos a tener dos tipos de gráficos de gráficos
en el análisis técnico. Unos son los de rompimiento de tendencia, que son los cambios de tendencia, que si la tendencia me decía que iba a la alza, cuando yo veo este tipo de gráficos es muy posible que en lugar de que vaya hacia la alza, pues ahora cambie abajo, ¿no? Hacia la baja. Y viceversa. Hay otras tendencias que son laterales o de continuación de tendencia, que va a ser, si yo veo este tipo de patrón, pues muy seguramente me va a decir que voy a seguir hacia la alza o hacia la baja, ¿no? Las formaciones de continuación de tendencia aparecen cuando el precio está en tendencia e indican que existe una probabilidad arriba del promedio de que el mercado continúe en la misma dirección. O sea, vamos a continuar ya sea a la alza o sea a la baja cuando veamos este tipo de gráficos. Algunos de ellos, los más importantes, son triángulo ascendente, triángulo descendente, banderas y cuñas. Me voy a ir un poquito rápido porque nos quedan muy poco tiempo, ¿no? El triángulo ascendente es un patrón gráfico y se forma mediante el movimiento de precios que permiten trazar una línea horizontal a lo largo de los máximos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos precios máximos, pues vamos a trazar aquí, punto de partida, y hacemos una línea horizontal, ¿sí? En todos los máximos de oscilación y trazar una línea de tendencia ascendente a lo largo de los mínimos, ¿sí? Digamos que tu precio empieza, bueno, aquí lo tenemos en 90 centavos y de los más bajos que hemos tenido son de los de 90.66, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo ha oscilado el precio, ha llegado hasta un máximo de 90.86, pero nunca baja, a partir de aquí, nunca baja o nunca rompe este soporte, ¿no? Pero tampoco rompe esta resistencia, sino que oscila entre este valor, ¿no? Y al no romper este soporte, podemos nosotros ir tocando todos los mínimos, y entonces se va a formar un triángulo ascendente, ¿no? Un pequeño banderín también le podemos llamar, ¿no? Y eso nos indica, pues, que la tendencia, pues, va a seguir hacia la alza, ¿no? Va a continuar la misma tendencia que trae. Esta formación se compone de una fase de zigzags, ¿no? Como podríamos verlo aquí. En algunos casos sube o en otros baja y así se va formando nuestro zigzag cada vez más pequeño, cada vez más pequeño hasta que logra romper a lo mejor una tendencia, pero sí, perdón, no logra romper la tendencia, más bien logra romper la resistencia, pero sigue nuestra tendencia hacia la alza, ¿no? Esta línea se continúa para acá, ¿no? Una de las formaciones más comunes de operar, de las formas, perdón, más comunes de operar con el triángulo ascendente es esperar a que el precio atraviese el alza o la resistencia, que es esta, ¿no? Esperamos a que atraviese la resistencia y una vez que atraviesa la resistencia, se abre una posición de compra. A partir de aquí, tú ya determinas, aquí, tú dices, este es mi punto de compra, porque yo ya sé que la tendencia efectivamente es una tendencia confirmatoria hacia la alza, ¿no? Y ya no tienes dudas de que va a caer. Aquí, en este punto, la tendencia es que siga subiendo y puedes comprar con toda confianza. El triángulo descendente es prácticamente el inverso, ¿no? Una fase de zigzags que van hacia abajo. Una fase de zigzags que van hacia abajo. Si te fijas, ya el precio ya no está rompiendo más bien el precio está bajando cada vez más los soportes, perdón, las resistencias, y hasta que cruza nuestra línea de soporte, esta línea de soporte, la cruza y sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando, ¿ok? Entonces, en este punto, en cuanto cruza, pues si tú tienes por acaso esta acción, este sería un buen momento de venta para que no te agarre esta curva hacia abajo de pérdidas, ¿ok? Entonces, si tenemos este banderín y cruza nuestro soporte, confirmación de tendencia bajista, en este punto es un punto de venta para que no sigas perdiendo en esta transacción. ¿Dudas acerca de los triángulos ascendente y descendente? Pues más o menos, ¿verdad?
Bien. Traemos también el de banderillas, perdón, el de banderas, y constituyen figuras de consolidación de tendencia. Generalmente son formaciones de corta duración, que un gráfico diario no suele sobrepasar las 2 semanas. ¿Sí? Si nosotros en el Yahoo o en el Axigame le ponemos un gráfico de, no sé, 5 semanas, 4 semanas, pues vamos a ver este tipo de formaciones a lo mejor un poquito más claras. Las banderas suelen aparecer en mercados alcistas y bajistas, igual, ¿no? Tienen una tendencia. Y suelen ser precedidos por una subida o bajada bastante fuerte y un incremento pronunciado en el volumen del mercado. O sea, las operaciones del mercado se van a ver bastante afectadas en el sentido de que vamos a ver mucho volumen. En el caso de las banderas alcistas, las órdenes de compra superan claramente las órdenes de venta, con lo cual la demanda supera la amplitud de oferta. Entonces aquí lo que nosotros vamos a observar, ¿recuerdan las grafiquitas en las barritas de abajo? Esos son nuestros volúmenes, ¿ok? Esto que vemos aquí abajo son nuestros volúmenes. Y aquí entonces vamos a ver grandes picos en los volúmenes en los que está mucha transacción, hay mucha transacción. ¿Sí? Durante la segunda fase de la formación de la figura, se produce la bandera primordialmente dicha. El volumen desciende de forma notable y el precio fluctúa por algún tiempo entre las bandas del canal de la bandera. Y aquí nosotros tenemos una bandera alcista y una bandera bajista, ¿no? Dado los volúmenes, se va a formar esta parte que es, digamos, un pico. ¿Por qué? Porque hay mucho volumen, ¿no? Hay mucho volumen de compra y de venta, en este caso mucha demanda, y se va a formar, digamos, el asta de la bandera, ¿no? Vamos a tener un alza, va a tener o va a llegar a una resistencia, nuestra primera resistencia, y luego va a empezar a caer. Cae, rebota, formando un soporte, va a subir, pero ya no va a superar nuestra primera resistencia y se va a formar nuevamente otro soporte, o ya no supera la resistencia, la primera resistencia, baja nuevamente, y aquí tenemos 3 soportes. Aquí a lo mejor nosotros pudiéramos empezar a detectar una tendencia bajista, algún rompimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya rompió un primer soporte, ya rompió un segundo soporte, ¿sí? Pero cuando llega a nuestro tercer soporte, sube, rompe el soporte, rompe nuevamente el soporte, empieza a romper los máximos pasados de los días anteriores y llega a romper también la primera resistencia, ¿no? Y entonces no hubo, digamos, peligro, solamente hubo un buen susto en este periodo de tiempo, pero la tendencia continuó a la alza, ¿ok? Entonces, esos son el tipo de gráficos que nos van a poner más nerviositos. ¿Por qué? Porque nosotros de primera instancia pudiéramos pensar que se está rompiendo una tendencia y pudiéramos pensar que es un doble piso, ¿sí? Un doble piso, y pudiéramos pensar que se va a romper la tendencia, ¿no? Pero hay que aguantar nuestro 3 o 5% que nosotros designemos para que darle chance a que vuelva a rebotar hacia arriba, ¿no? Si esto sigue cayendo después de un 3 o 5%, entonces efectivamente se rompería la tendencia. Pero los banderines no los pueden confirmar, o las banderas no los pueden confirmar, ¿no? Mismo caso para las banderas bajistas. Aquí tenemos una caída en el volumen, no hay mucho volumen de ventas, me refiero a ventas de las acciones, entonces vamos a tener una caída importante y vamos a tener nuestro primer soporte en el que va a subir, vamos a tener un segundo soporte y va a romper la primera resistencia, va a romper nuestra segunda resistencia, ¿sí? Pero no lo va a lograr, o sea, no va a ser un cambio de tendencia y va a continuar nuestro patrón de baja, ¿no? Su patrón bajista, ¿no? Estas banderas no son tan sencillas de identificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente vamos a analizar pues datos de mayores a un año. Para poderlas identificar tenemos que analizar datos a más corto plazo, serán unas 5 semanas en las que nosotros podemos identificar ese tipo de banderas.
Sin embargo, cuando nosotros logramos identificarlas o cuando está sucediendo en el instante, podemos ponernos muy nerviosos porque pudiéramos pensar que es un rompimiento de tendencia. Entonces, lo mejor ahora sí que es aguantar nuestro 3 o nuestro 5% para saber si efectivamente es un rompimiento, es una de las primeras formaciones o si va a ser solamente una formación de movimiento, de continuación de tendencia. Y finalmente tenemos la cuña, que se diferencia de las formaciones de triángulo en que ambas bandas o líneas entre las que fluctúa el precio apuntan en la misma dirección, ¿sí? A diferencia del triángulo, uno, no sé si recuerdan que se formaba así, ¿sí? Con un zigzagueo, y en este caso, de alguna manera, son paralelas, ¿no? De alguna manera, no se cruzan, no tocan un punto en el que haya un zigzagueo. Normalmente el precio fluctúa dentro de esta formación con mucha rapidez, al igual que en las banderas, y llega casi hasta el vértice de la cuña, es decir, donde confluyen las dos bandas antes de retomar la tendencia. Si se fijan aquí, nosotros podríamos decir, bueno, sí, efectivamente yo estoy viendo ya una tendencia alcista, ¿sí? Pero, pues no logra rebasar esta resistencia, y cae nuevamente y cae por debajo de nuestro último soporte mínimo, ¿no? Entonces, ojo también con esta, si se fijan también para poder identificarlas claramente, los datos pues son bastante largos o bastante amplios. Es mucho el tiempo el que hay que analizar para saber que se está dando una cuña, ¿no? Que es una continuación de tendencia, no es un rompimiento de tendencia. ¿Okay? ¿Dudas acerca de estos gráficos? ¿No dudas? Digo, sé que esto fue muy express y muy rápido, pero bueno, si tenemos dudas, no duden en contactarme. Recuerden que la próxima sesión empezamos eh, nuestras exposiciones. Nos iremos en orden de lista. Entonces, les sugiero pues que nuestros primeros compañeros que aparecen en la lista, pues nos hagan favor de estar presentes, ¿sí? Presentes y con nuestra exposición ya preparada, ¿ok? En la plataforma tenemos nosotros ya un recurso que es la entrega de la exposición de tercer parcial y tenemos, me parece que hasta un día antes por la noche para subir nuestra presentación y poder pues exponerla el día lunes que empezamos nuestras exposiciones, ¿no? También tenemos la tarea de un mapa conceptual, de análisis técnico y chartista, todo lo que vimos ayer y hoy. Hacemos nuestro mapa conceptual, nada más para que lo tengamos claro y que estemos listos para el examen, que es dentro de 2 semanas más. O sea, la siguiente sesión hacemos exposiciones y la siguiente ya tendremos nuestro examen de tercer parcial, ¿no? Entonces, importante que tengamos pues esta información para que podamos contestar y repasar para nuestro último examen de tercer parcial. ¿Dudas acerca de los entregables? No, profe. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Es en PowerPoint, profe? En el formato que tú quieras presentarlo. Ok. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Otras dudas? Profe, yo tengo una duda. Ajá, dime. Lo que pasa es que ayer yo me metí pues ya algo tarde a la clase y ahorita que está mencionando eso de las exposiciones, pues no, la verdad no sé ahora sí qué rollo. Ay, pero desde las exposiciones los hemos dicho desde las pasadas 3 semanas. Ya. A ver, otra vez. Bueno, nada más me podría recordar entonces. Sí, venga, que ahorita lo vemos. Aquí vamos con las exposiciones. Me imagino que ya estás trabajando en tu Axie Game, ya tienes algunos movimientos, ¿no? Entonces, precisamente, pues se trata la exposición de tu portafolio de Axie Game, ¿no? Vamos a suponer
que en tu portafolio de Axigame, oh, se cerró. Bueno, de modo. En tu portafolio de Axigame, tú tienes 2 millones, que es efectivamente lo que te va a dar el... Ah, pero espera, es que no estoy compartiendo. Oh, es el que había dicho que iba a quitar los quiz y ya era para exponer todos los movimientos que habíamos hecho, ¿no? Exactamente, ajá. Ah, Eso, sí, eso entonces es ya. precisamente lo que vamos a exponer. Tu análisis Entonces, fundamental, tu portafolio, cuáles fueron las acciones que tú compraste, cuál fue el análisis que hiciste, si es que hiciste alguno, cuál fue tu rendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar, pues, es que nos presentes un poquito de tu análisis fundamental, un poquito de tu análisis técnico y la conclusión y el resultado de tu portafolio, si tuviste alguna ganancia, tuviste alguna pérdida, ¿no? Y con eso es con lo que vamos a exponer. El tiempo es de 5 a 10 minutos para poder exponer los 17 que somos en el salón. ¿Okay? ¿Dudas? ¿No dudas? No. ¿Todo bien? Excelente. Pues vámonos pues, pongámonos a jugarle ahí al Axigame para que no tengamos 2 millones completitos y los que todavía no le entran, pues que ya le entren, ¿vale? Los libero entonces y nos vemos la próxima semana. Mucho éxito y pues ya está. Bye.